Ya, bienvenidos, bienvenidas a la clase del día de hoy. Esta es nuestra cuarta clase, si no me equivoco, en lo que va del año. Sí, cuarta Cuarta, clase. profe, cuarta. Sí, profe. Eh, o- Vamos a trabajar por los libros. Hoy día, profe, ¿o no? Hoy día vamos a trabajar con el cuaderno. Les contaba yo la semana pasada que iba a hablar con el profe Eric, que es nuestro coordinador, y me van a pasar un libro dentro de estos días para que lo pueda revisar y lo pueda planificar junto con las clases que vamos haciendo. Hoy día todavía no lo tengo en mis manos, así que por hoy día seguimos trabajando como en las clases anteriores. Yo les presento material y vamos conversando en función de eso. Ojalá que las personas que no habían estado desde la primera clase hayan podido ver los videos que se suben al Facebook para que así también se vayan poniendo al día. Recuerden que todo esto queda grabado y lo pueden volver a revisar. Si hoy día está sin su cuaderno, sin su lápiz, no se desconecte porque puede escuchar la clase igual y puede participar del ejercicio igual. Idealmente, esté en un lugar cómodo, con una mesita, ¿cierto? Un lápiz y un cuaderno porque vamos a hacer un ejercicio de escritura. Eh, y eso lo vamos a relacionar con lo que veníamos hablando desde las clases anteriores, ¿ya? Si no estuvo en las clases anteriores, no se preocupe, intente hacer lo que pueda dentro de lo que estamos haciendo hoy día y vamos a ir siempre repasando lo que veníamos hablando de las clases pasadas. Yo intento no partir como si supiéramos todo, sino que siempre voy a recordar un poquito esos conceptos anteriores, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a retomar el texto de tipo narrativo. Y el texto de tipo narrativo se caracteriza por ser aquel texto que cuenta historias. Si se dan cuenta, les estoy presentando mi pantalla, ¿la ven? Sí. Está toda rayada encima, ¿cierto? Porque son los apuntes que hemos hecho en las clases anteriores. Eh, y dijimos que los textos literarios son aquellos que están asociados a el arte, a la belleza, que buscan ser una obra artística. Y en ese sentido, los textos narrativos tienen 5 elementos. Los repasamos. Tienen la P de qué es lo que era. Díganmelo ustedes. 5 elementos del texto narrativo. Profe, ¿sale algo en su pantalla o no? Porque a mí me sale una A nomás acá. ¿Los demás ven mi pantalla? Tenía personajes, Sí. personaje, no me Personajes. acuerdo más. Estoy en la casa de mi mamá, profe, sorry. Voy a dejar de presentar mi pantalla para volver a presentarla a ver si ahora carga mejor. Ok. Teníamos, Ese profe. ¿sí? Narrador, Personaje, narrador, acciones, acciones. tiempo y ambiente. Perfecto. 5 elementos donde estamos mencionando los que dice nuestra compañera, ¿cierto? Que son los personajes, las acciones, tiempo, ambiente y narrador. Y en el narrador nos dimos cuenta que habían distintos tipos de narradores. Aquellos que están dentro de la historia, que puede ser el protagonista o el testigo, y aquellos que están fuera de la historia, que pueden ser el omnisciente o el observador externo. Y la misión del narrador es contar la historia. Ese es el resumen de lo que hemos visto en clases anteriores y qué es lo que vamos a ocupar el día de hoy para seguir trabajando. También hablamos sobre lo que es la comunicación, ¿cierto? Dijimos que hay un emisor, una persona que produce un mensaje, que lo envía a través de un canal y que le llega a un receptor. Y para que se entienda el emisor con el receptor, tenemos que tener el mismo código. Dicho en palabras mucho más sencillas, tenemos que hablar el mismo idioma. Y a pesar de que a veces hablamos el mismo idioma con otras personas, si son palabras muy específicas, puede que a veces no nos entendamos. Bienvenida Raquel, que está escribiendo en el chat. José levantó la mano, ¿quiere decir algo? Ya.
Entonces, cuando decimos esto de que hablar el mismo idioma, significa que entendamos más o menos lo mismo. Por eso yo les ponía el ejemplo de cuando uno lleva el auto al mecánico, el mecánico habla de un montón de piezas que uno de repente dice, ¿y eso qué es? Bueno, yo como profesor de lenguaje no hablo el mismo idioma que el mecánico. A pesar de que nos podemos entender en una conversación coloquial y saludarnos y conversar, cuando hablemos del auto, probablemente su lenguaje sea distinto al mío, porque tenemos un código diferente, porque hemos desarrollado conocimientos distintos. Pasa lo mismo con la gente, por ejemplo, que se dedica a ser abogado. Los abogados que saben de muchas leyes hablan con un lenguaje relacionado a las leyes. Los médicos hablan con un lenguaje relacionado a la salud, al cuerpo, a los medicamentos. Pero las personas que no nos dedicamos a eso, a veces no entendemos lo que dicen porque tenemos un código diferente, porque nuestro código está adaptado a otras circunstancias. ¿Se entiende? Pregunta. Ustedes algunos viven por el campo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe, no sé, yo vivo en el ¿Alguno campo. tiene gallinas? No entendí qué me dijo. ¿Alguno de ustedes tiene gallinas? Sí, sí, ¿Qué le dan de comer a las gallinas? trigo, Sí, ¿Trigo? profe. ¿Qué más? avena, maíz, Avena, maíz también, maíz, sí, chancado, sí. maíz chancado, dijo, ¿cierto? Profe, literalmente la gallina come todo, yo le da hasta carne. Claro, se le puede comer de todo, pero uno cuando tienen gallinas les compran su comida especial cuando son hartas gallinas, ¿cierto? Ya. Me voy a quedar con el maíz chancado. Yo trabajo en un colegio de Valdivia, donde prácticamente la gran mayoría de los estudiantes, niños, niñas, viven en la ciudad. Casi ninguno tiene gallinas. Y si yo les hablo del maíz chancado, probablemente no me van a tener idea de qué responder. No saben lo que es. Pero la gente que sí tiene gallinas, sí lo sabe. ¿Por qué? Porque vivimos en situaciones distintas y hay un código diferente. Usamos palabras diferentes para entender ciertas cosas. ¿Se entiende el punto? Y yo traje más falta. O sea, los que tenemos Y ahí gallina no. hablamos el mismo Y código. no, Las personas que viven en el campo y tienen animales probablemente tienen el mismo código para entenderse en el mundo del cuidado de los animales. Sea gallina, sea Y chancho. un código para llamar las gallinas cuando uno dice tiqui, 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 tiqui. También, exacto. Los mecánicos que se dedican a arreglar autos, camiones y máquinas tienen un código para hablar de ese ambiente. La gente que se dedica a la construcción tiene un código para poder nombrar sus herramientas y decir las acciones que tienen que hacer con sus herramientas. Entonces, las personas que no somos de ese mundo, no tenemos ese código para entender todo el mensaje que puede producir una persona de ese lugar. Si un abogado me habla de leyes, yo entiendo la mitad, porque los dos hablamos español, pero yo no sé de leyes. Si una persona de la construcción me habla en español de la construcción, yo le entiendo la mitad, porque hablamos español, pero yo no sé de construcción. Si yo les hablo de lenguaje en un lenguaje mucho más técnico, con palabras mucho más específicas del estudio del lenguaje, me van a entender la mitad, porque hablamos español, pero hay un montón de conceptos que se van entendiendo y se van aprendiendo después de estudiar el lenguaje mucho tiempo. Entonces, todas las personas tenemos
un código que lo compartimos con las personas que se dedican y viven de forma similar a la nuestra. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Sí. Y después de hablar de esto, nos metimos en un problema, porque dijimos que cuando existe una historia narrativa de ficción, y cuando digo ficción no significa que sea de superhéroes y superpoderes, no, también hay ficciones parecidas a la realidad, también hay ficciones que se parecen a, los personajes se parecen a personas, los lugares se parecen a las ciudades que conocemos, pero no son historias de la realidad, igual son ficción. Y en ese sentido, dijimos que el narrador vendría siendo una especie de segundo emisor, un emisor ficticio. Y el emisor real es el autor de la historia. Y es ahí donde quiero que hinquemos el diente el día de hoy, como se dice. Y me voy a saltar esto que conversamos porque se puso un poco... Perdón, profe, emisor, ¿cuánto dijo? Emisor ficticio, el narrador. Emisor real, el autor. Emisor ficticio, el narrador. Me quiero saltar esto un ratito y lo quiero retomar en la próxima clase quizás, porque se nos puso un poco enredado y quisiera que vayamos al ejercicio que tengo pensado para el día de hoy. Para este ejercicio, mi intención es que ustedes puedan escribir una historia en su cuaderno sobre alguna de estas ideas, pero eligiendo un tipo de narrador en particular. O sea, yo elijo que voy a hacer una historia con un narrador omnisciente y toda mi historia tiene que tener un narrador omnisciente. O puedo elegir un narrador protagonista y me quedo con ese tipo de narrador para siempre. Los puedo volver a explicar. Igual ustedes deberían tener anotado en su cuaderno en qué consiste cada uno de los narradores. Y además les dejo algunas ideas de temáticas. Me parece muy interesante alguna de las tres primeras, porque la cuarta es como tema libre. Por ejemplo, contar una historia de cómo llegaron a vivir a la casa donde están hoy día. Algunos quizás han vivido toda su vida en la misma casa, otros se han cambiado muchas veces. Y dentro de eso puedo también ficcionalizar, puedo ponerle un poco más de cosas que no sean reales para que la historia quede más divertida. O también pueden hacerlo sobre su mejor recuerdo de la infancia. ¿Cuál es ese momento que yo digo, lo pasé aquí increíble, quiero contar esta historia? Una historia más triste quizás, una separación. ¿Cómo es una separación? Y no necesariamente de pareja. De repente uno con los amigos también se aleja, de los hermanos se aleja, de la familia. Una separación de una relación puede ser de pareja o de otro tipo de relación. O, en realidad, cualquier historia que usted quiera contar hoy día lo vamos a permitir porque la idea es ser creativos. Y en este sentido, yo dejo abajo esta frasecita que dice: sugiero ser generoso con sus palabras y usar largas adjetivaciones. Vean la pantalla un momento. Voy a escribir algo y lo voy a ir comentando. La casa en la que vivo es una casa individual con un patio grande donde llegué a vivir solo después de dejar la casa de mis padres. Fin de mi historia. ¿Es una historia? Sí. ¿Tiene un narrador? Sí. ¿Cuenta cómo llegué a vivir a la casa? Sí. ¿Es fome? Sí, es súper fome. Porque no dije casi nada. Entonces, cuando digo sea generoso y use largas adjetivaciones, ¿qué es un adjetivo? ¿Saben lo que es un adjetivo? ¿Son las cualidades de otra persona o de alguien o de alguna cosa? Muy bien.
Los adjetivos son palabras que expresan cualidades. Como por ejemplo, díganme adjetivos. Por ejemplo, mi amiga es bella, hermosa y eso. Ojo que los adjetivos no son solo cosas positivas, yo también puedo decir adjetivos del lado contrario. Así como digo bello, hermoso, puedo decir feo, horrible, horripilante. ¿Qué otros adjetivos podríamos mencionar? Mi abuelo es generoso. Generoso es un adjetivo. Alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno, rojo, amarillo, verde. Son palabras que expresan una cualidad de algo. Yo se lo puedo decir a alguien, a algo, a una emoción. Son características que podemos mencionar. Profe, la casa en la que vivo. Pero ahí no hay ningún adjetivo todavía. Recién aparece el adjetivo cuando yo digo la casa en la que vivo tiene un patio grande. Es el único adjetivo que hay en esta historia. Y siendo honesto, esta historia está súper fome. Está súper fome porque no fui generoso con mis palabras. Vean la pantalla y déjenme contarles una breve historia. A mis 27 años, después de haber trabajado y reunido un par de ahorros, pude tomar la decisión, no, la compleja decisión de dejar la casa de mi infancia. La casa de mis padres, que era grande y acogedora, donde pasé prácticamente toda mi vida, la debía dejar. Llegué a una casa nueva, vacía, blanca, fría y solitaria. Pero poco a poco comencé a habitarla y a hacerla mía. Pinté las paredes, acomodé un par de muebles y empecé a sentir que este era mi lugar. Si comparamos la historia que está arriba y la historia que está abajo, ambas se tratan de lo mismo. Pero la primera versión fue egoísta, fue, me pasó esto, fin. En cambio, la segunda versión usé largas adjetivaciones. Es decir, comencé a describir con cualidades cómo era lo que sentía el narrador, que en este caso coincide conmigo, porque es un narrador protagonista. Y además voy describiendo el ambiente. La casa era grande, era acogedora, pasé prácticamente toda mi vida, la debía dejar. Llegué a una casa nueva, vacía, blanca, fría y solitaria. Son muchos adjetivos. Entonces pasa que cuando empiezo a agregar más adjetivos, mis historias empiezan a ser un poco más cálidas, un poco más cautivadoras para la persona que las lee o que las escucha. Entonces, mi propuesta y mi intención del día de hoy es que ustedes puedan contar una historia y ojalá describir con harto detalle aquello que le pasa al personaje o aquello que hay en el espacio, como describir los lugares, describir qué hora del día es, si hace frío, si hace calor, y todos esos detalles van a poder hacer que mi historia sea un poquito más interesante y entretenida. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, antes de que empecemos a escribir,
vamos a recordar qué pasa con los narradores. ¿Cuál es la característica de un narrador omnisciente? Que sabe todo El sobre la historia. omnisciente. Sabe todo. Todo, todo, todo. Lo que hacen. O sea, eso es como un mentolato. ¿Cómo dijo? Disculpe. Es como decir un mentolato, como que saben todo y así son como chamullentos, una cosa así. No solo son chamullentos, sino que Profe, puede saber incluso los personajes de los... O sea, perdón, los pensamientos de los personajes. pensamiento, sentimientos, Exacto. pensamiento. Ya, entonces el omnisciente sabe todo, 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 todo. ¿Está bien la historia que coloqué en el chat, profe, no? Perdón, Lo ¿está voy bien a la leer historia que coloqué en enseguida. el chat o no? Dame un segundo que voy a explicar lo de los narradores y vamos a leer esa historia. El observador externo es aquel narrador que solamente puede contar aquello que percibe, semejante a una cámara de video. ¿Por qué? Porque la cámara solamente puede grabar lo que escucha y lo que ve, pero no sabe qué piensan los personajes, no sabe qué está pasando en otro lugar, solo sabe lo que puede percibir en ese momento. ¿Ya? El narrador protagonista, díganme ustedes, ¿cuál es su característica? Cuenta en primera persona lo que pasa. Como que yo iba a la calle, o iba en la calle y me tropecé. Está hablando en primera persona. Perfecto, eso es, el protagonista cuenta lo que le pasó a él mismo o a ella misma. En cambio, el testigo, ¿qué es lo que hace? El Cuenta la testigo historia de- Cuenta lo que cuenta presenció. le pasa a otra persona. Cuenta lo que vio, Cuenta claro. lo que presenció. Me gustó esa forma de decirlo. Está en la historia, pero cuenta lo que le pasó a otro personaje. Ronnie nos mandó una historia en el chat. Rápidamente la escribió en el chat y la compartió. La vamos a leer. Aquel tipo, bueno para el diente, simpático y alegre, tuvo una vez un sueño, querer ser alguien en la vida, y se esforzó tanto por querer terminar sus estudios y ser alguien en la vida que lo logró. Lo hizo, que sí, con la enseñanza básica y también con la media. Quizás tuvo obstáculos y a lo largo de su vida no le fue fácil, pero aquel niño, bueno para el diente, simpático y alegre, hoy en día es profesor en una prestigiosa escuela y a la misma vez nos hace clases de lenguaje a nosotros. Me gustó. Me gustó porque tiene harto detalle. Muchas gracias. Entonces, son las 19:34. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono durante 10 minutos y les voy a preguntar cómo vamos, a ver si es que alguien va terminando su historia. Si nos falta, podemos tomarnos un par de minutos más, no mucho más, para que puedan escribir algo sobre lo que les estoy proponiendo. Cómo llegó a vivir en la casa en la que está, su mejor recuerdo de la infancia o una separación. Si quiere escribir una historia distinta, hágalo, no hay problema. Pero es importante que piense con qué narrador lo quiere contar. Después de eso, vamos a compartir estas historias. Les voy a pedir que voluntariamente prendan su micrófono y puedan leer su historia para que las analicemos y busquemos algunos detalles importantes para entender estas historias. ¿Ya? Entonces, a las 19:45 voy a prender mi micrófono y mi cámara y vamos a ver cómo vamos avanzando con esta tarea. 10 minutos para que escriba en su cuaderno con calma, con creatividad y recordando describir lo que más pueda aquella idea que estoy tratando de armar. De todos modos, yo voy a seguir conectado aquí, no me voy a ir, que si tienen dudas o me quieren comentar algo, preguntar algo, lo conversamos igual, ¿ya? Solo que voy a estar con la cámara y el micrófono apagados para que puedan escribir más tranquilamente. ¿Quién prendió o sea, levantó la mano? No sé cómo se llama, porque Yo, me parece... profe, yo. ¿Tu nombre? Lo que pasa es que yo todavía no llego a la casa y no tengo cómo conseguir un lápiz o un cuaderno, pero entiendo los conceptos de los narradores, lo entiendo casi todo a la perfección. Entonces, ¿cómo lo hago? Se me ocurre que
Dos opciones. La primera es intentar pensar en una historia igual, aunque no la voy a escribir. Y la segunda es esperar unos minutos para escuchar las historias de sus compañeros y poder después analizar la historia de los compañeros. ¿Ya? Pero Ya, le profe. sugiero que si puedes, no te desconectes para que igual puedas ir conversando con nosotros sobre la materia. No, no, si me voy a quedar conectado, solo que no voy a poder participar activamente. Súper. En 10 minutos les pregunto cómo vamos. Pongámonos a escribir.
¿Cómo van con esas historias? ¿Están listos y listas? ¿O Súper profe, me falta poquito. falta poquito? Elizabeth, ¿quiere prestar Yo su estoy micrófono? lista. Yo ya la terminé. ¿Y los demás? ¿Necesitan Yo un par de también, minutos más? profe. Yo igual. Parece que la mayoría está listo. Sí, profe, por acá también. Ya, A mí como me son, falta todavía un poquito, profe. ya. Vamos a tomarnos hasta las Profe, 9. yo no la escribí en el chat, sí, porque yo soy media
media lenta, entonces me voy a demorarme más En en el cuaderno escribir está si que la súper bien. escribí yo. Ya. En el cuaderno está súper bien. Nos vamos a tomar hasta las 19:50 y ahí sí o sí vamos a comenzar con las lecturas. La idea es que ojalá se motiven a poder compartir su historia, porque vamos a hacer algunas preguntas en torno a ellas. No vamos a cuestionar la historia que se está contando, ojo, sino que vamos a tratar de ir encontrando algunos datos, como poder desarrollar nuestra capacidad de localizar información para ir registrándola también en el cuaderno, ¿ya? 3 minutos más y vamos a leer. Ya, vamos a comenzar entonces con la segunda parte de nuestro ejercicio. Y para eso, como les decía, sería ideal que se pudieran ir ofreciendo para leer su historia. Pero antes de comenzar a leer, quisiera que hagamos este cuadrito. Entonces, la historia que yo les conté de cómo llegué a vivir a la casa en la que vivo, vamos a decir que el narrador es de tipo protagonista.
¿Ya? Luego, ¿qué datos puedo yo extraer de esta historia? Si la leemos de nuevo. A mis 27 años, después de haber trabajado y reunido un par de ahorros, pude tomar la compleja decisión de dejar la casa de mi infancia, la casa de mis padres, que era grande y acogedora, donde pasé prácticamente toda mi vida, la debía dejar. Llegué a una casa nueva, vacía, blanca, fría y solitaria, pero poco a poco comencé a habitarla ya y a hacerla mía. Quedó junto eso, pero debería ser separado. Pinté las paredes, acomodé un par de muebles y empecé a sentir que este era mi lugar. Si yo me pregunto qué datos importantes me ofrece esta historia, podría decir que un dato importante, que es evidente, ¿cierto? Es que el cambio ocurrió a los 27 años del narrador. Vivía en la casa de sus padres, se fue a vivir solo, la casa nueva, perdón, la casa donde se fue a vivir era nueva. ¿Por qué digo eso? Porque si volvemos a la historia, aquí dice, ¿cierto?, que tenía 27 años, la casa de mis padres la debía dejar, llegué a una casa nueva y solitaria. Entonces, todos los datos que yo estoy extrayendo de mi historia son datos que están dichos de manera prácticamente textual. Está con palabras dicho que la casa era nueva, era solitaria, que estaba en la casa de mis padres y que a los 27 años ocurrió ese cambio. No estoy inventando ni sacando conclusiones de cosas que no están dichas. Todos los datos importantes que yo completé en esta tablita son datos que están en mi historia. ¿Se entiende? ¿Sí o no? profe. Entonces, la idea es que un compañero o una compañera nos lea su historia y nosotros podamos hacer este mismo cuadrito con la historia que nos vayan a contar. Que podamos decir, eligió este tipo de narrador, entregó estos datos importantes. ¿Por qué? Porque los podemos encontrar fácilmente en el relato. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Sí, Entonces, profe. ¿quién va a ser el amable o la amable compañera que nos lea la primera historia? Yo, profe. Ya. Elizabeth, Sí. ¿le puse título? No, no le puse título. Invéntele un título. Puede ser la misma temática. Ya, Cómo la llegada. Ya, perfecto. Voy a apagar mi micrófono mientras la escuchamos. Ya, mire. Yo llegué hace 9 años al sur. ¿A qué parte? A Quilquilco. Y vivo independiente de mis papás. Y trabajo de temporera, ya que no tenemos buena locomoción para optar a otro tipo de trabajo. Aparte, pertenezco a una agrupación de mujeres que se llama Somos Nehuenche. Fin. Muchísimas gracias. Yo estaba hablando con el micrófono apagado. Pregunto para que todos me contesten. Asumiendo que la narradora no es Elizabeth, sino que ella inventó una historia basada en su experiencia, me imagino. ¿Qué tipo de narrador ocupó? ¿Omnisciente, observador, protagonista o testigo? Protagonista. Protagonista, profe. Claramente es protagonista porque parte diciendo yo me vine a vivir. ¿Dónde se vino a vivir? Aquí,
Primero dijo Quilco. Sur, Ah, Sí, aquí Quilco. aquí y el luego Quilco, dice Quilco. ¿Así se escribe? Sí, Al sur. Al sur. Quilco. Ay, no se ve lo que estoy escribiendo. No, profe, No. Ah, espérenme, a ver. Ahí está. Estaba escribiendo en otro lado. Luego de decirnos a dónde se vino a vivir, ¿qué más podemos extraer de esta historia? ¿Qué otro dato podríamos sacar en limpio de esta historia? que trabaja como temporera. La escasez de locomoción también, claro. y pertenece a una agrupación. Dificultades. Con una sola. Espéreme, que me enredé. Dificultades de locomoción. Ay. Después, dijimos que pertenece a Una una agrupación de agrupación mujeres, de qué? mujeres. Profe, que ella ya no que ella también ya no vive con su papá. Ya no vive con sus papás. ¿Y qué más? ¿Cómo se llamaba la agrupación de mujeres? Somos Nehuenche. Somos Nehuenche. ¿Con G o con W? ¿O con las dos? W. Somos Nehuenche. Bueno, ¿Así? Soy media piti, profe, no veo la letra. Ya. Entonces, ¿qué otros datos podríamos extraer de esta historia? ¿Algo más? ¿Qué hay en- llegó a los 9 años a vivir allá. ¿A qué edad? O sea, que llegó, Llegué- claro, Llegué hace 9 años. claro, llegó hace 9 años. Llegó hace 9 años. Entonces, lo que Que nosotros pertenece a una estamos... comunidad, que pertenece a una agrupación. Profe, ¿Comunidad o a la agrupación? que pertenece a una agrupación. Aquí lo pusimos, ¿cierto? Que pertenece a una agrupación. Está puesto aquí. Ya. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este ejercicio es localizar información. Lo que hacemos es buscar los datos puntuales que me entrega el texto que en este caso Elizabeth nos está compartiendo de su historia, de cómo ella llega a vivir acá y a qué se está dedicando hoy día, ¿cierto? Porque otra historia podría indicarnos otros datos. Podría decir que llegó a vivir a otro lugar, que trabaja en otra cosa, que pertenece a otro grupo o que no pertenece a un grupo. Cada uno, obviamente, tiene una experiencia distinta y la contamos de una forma distinta. Entonces, hoy día, el ejercicio de hoy, primero era escritura, y en segundo lugar, estamos trabajando con la habilidad de localizar. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que cumplir con 3 habilidades? Localizar, reflexionar e interpretar. Y hoy día estamos concentrados en la primera. Vamos a encontrar datos. Y en esta historia, que le agradecemos a Elizabeth por compartirla con nosotros, encontramos estos datos relevantes en la historia y que ella los destaca, ¿cierto?, en su relato. ¿Se entiende? Sí, se ¿Funciona o no entiende. funciona? Sí, profe. Súper. Chicos, chicas, son las 20 horas y les voy a pedir que nos tomemos un brevísimo descanso de solamente 3 minutos para que puedan ir a hacer algo rápidamente en casa y además anotar su nombre y apellido en el chat para que podamos registrarlo en la asistencia. ¿Ya? Registre su nombre, vaya a echarle un palito al fuego, a echarle más agua al té y seguimos con el ejercicio.
2 minutos y volvemos, porque ya pasó el primero. Dos minutos. Ya, ¿pusieron todo su nombre en el chat? Bien. Elizabeth tiene su manito levantada. ¿Quiere comentarnos algo más de su historia? ¿O comentar algo en general? Marta levantó su mano, ¿nos quiere decir algo? Ya. ¿Algún voluntario o una voluntaria que nos quiera leer una segunda historia? Yo, profe, porque me voy a tener. ¿Quién dijo que después no iba a tener que? No Yo, escuché. profe, la Jimena Muñoz, porque tengo que retirarme después. Ya, le vamos a dar la palabra a Jimena que después se va a retirar. Lo ideal sería que cada uno pudiera en su cuaderno ir anotando esos datos que le parezcan relevantes para que después no se nos olviden. Yo también voy a ir anotando algunos en el momento, pero en su cuaderno ponga ahí historia de... Ay, tírale con lápiz. Eh, otro lápiz. Anote en su cuaderno historia de Jimena, 2 puntos. ¿Quién es el narrador? ¿Qué datos importantes entrega? Este y este. Y después lo comentamos como lo hicimos con la historia de Elizabeth. Jimena, cuéntenos su historia. Bueno, mi historia es la siguiente. Mi nombre es Jimena. Llegué de Porvenir a vivir acá a casa de mis suegros, en la ciudad de Los Lagos. Me cambié de ciudad por querer acercar a mi hija a su abuelo y poder cambiar de ciudad para darle un mejor vivir a mis hijos y que puedan también estar más cerca de la naturaleza. Cuesta el cambio, pero sé que aquí es un lugar bonito y más cómodo para ellos. Y hoy estoy aquí disfrutando del campo y trabajando. Y prontamente me cambio de casa. Eso. Muchas gracias, Jimena. A ver,
Vamos a la parte donde buscamos los datos. Primero, ¿qué tipo de narrador ocupó? Protagonista. Protagonista. Oye, antes de seguir preguntando, ¿alguien usó un narrador diferente? Todos somos protagonistas, profe. Probablemente todos sean protagonistas porque están contando su historia. Es súper normal, no se preocupen, no hay nada malo. ¿Qué datos podemos sacar de la historia de Jimena? ¿De dónde viene? De De porvenir. De porvenir, profe. ¿A dónde vive? La ciudad de los En la- lagos. Los La Lagos. ciudad de los En la lagos casa donde de su su suegro. ¿Con quién vive? Con sus Con sus suegros. Vive con sus suegros. ¿Por qué se cambió de ciudad? Por comodidad para su hijo. Por sus hijos, para que se relacionen más con quién. La naturaleza. La Con sus naturaleza. abuelos y con sus abuelos. Sus abuelos. Con sus abuelos. ¿Qué es lo que le gusta de su ciudad? La naturaleza. Le gusta la naturaleza y le parece más cómodo también. ¿Qué es lo que va a hacer prontamente? Cambiarse tener de su casa. propia De casa. Pronto se va a cambiar de casa. Entonces, podemos sacar en limpio los datos que estoy poniendo, ¿cierto?, en la pantalla y que son parte de la historia que nos contó Jimena sobre su experiencia de haberse cambiado de casa y de ciudad también al lugar donde está viviendo ahora. Lo que estamos haciendo, reitero, es localizar información. Cuando nosotros tomamos un libro, voy a hacer un ejercicio muy breve. Cuando nosotros tomamos un libro, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al texto y lo podemos marcar. Digo, ya, mira, aquí me dicen un dato importante, esta información es relevante y lo puedo subrayar. Pero cuando estoy escuchando, también localizo, pero es mucho más difícil porque tengo que memorizar o tengo que ir tomando apuntes, tengo que ir escribiendo rápidamente para que no se me olvide. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Jimena sigue por aquí o ya se fue? Dijo que sí tenía que desconectar. Aquí. Aquí está. Muchísimas gracias por contarnos su historia. Porque son historias personales las que estamos contando, por eso tampoco puedo obligar a nadie que la cuente, pero muchas gracias por habernos contado su relato. Gracias también por escucharla. Eso nos sirve como para irnos conociendo un poco, profesor, igual. Esa es la idea, Contando pues, nuestra uno lo tiene biografía. todo planificado. Aunque usted no se dé cuenta, es parte también de esta dinámica, de este juego, porque finalmente igual terminamos jugando con las historias. Mónica levantó su mano. ¿Nos quiere contar su historia? ¿O la levantó por otra razón? Prenda su micrófono para que podamos escucharlo. Vamos con la siguiente manito levantada, Marta. También le quiero contar mi historia. Súper. Esa es la idea. Quiero compartir. Vamos a Bueno, hacer... mi historia tiene como título Mi casita. Dice, la casa donde yo vivo la construimos nosotros con mi esposo y yo. Es una casita pequeña, pero muy acogedora para nosotros dos, ya que aquí nos sentimos muy cómodos, porque la casa es grande, donde vivíamos con nuestros hijos, se nos hizo demasiado grande. Y aquí podemos vivir los dos calentitos, porque la casa es muy calentita, y podemos trabajar de aquí mismo. Nosotros tenemos un local comercial instalado aquí en la casita. Esa es mi historia. Muchas gracias por contarnos su historia. Y vamos al ejercicio, ¿ya? Para que también no nos olvidemos de lo que nos van contando.
Entonces, Marta nos contó una historia con un narrador protagonista, ¿cierto? Que nos está contando su historia, pero curiosamente, no solo habla de ella, habla de nosotros. Y nosotros, que entendemos que es su esposo y ella, o su pareja, no sé cómo le dirá, Sí, es mi esposo. su esposo y ella, ¿cierto? Sí. Y a pesar de que como narradora habla de nosotros, sigue siendo protagonista, ¿ya? Que es una pequeña diferencia entre hablar de yo y hablar de nosotros, pero que igual significa algo. Y después, ¿qué datos podemos sacar en limpio de esta historia? ¿Sabemos dónde vive? En una casa pequeña, En una casa pequeña y acogedora. Lentita. pequeña y acogedora. ¿Sabemos dónde queda esta casa? No lo sabemos, porque nos dijo esa información y está todo bien, no es un requisito. ¿Con quién vive? Con su esposo, ¿Por qué se cambió de casa? porque la otra era muy grande. Era muy grande y vivía ¿con quién? Con sus hijos. Vivía con Sus hijos. sus... Pero es para ti. Y ahora, ¿en qué trabaja? Tienen un local comercial en su casa. Un local comercial. Un Bien. almacén. Local comercial en la misma casa. ¿Hay algún otro dato que podríamos destacar de la historia que nos contaron? Que podamos decir, falta esto. Y su casa es muy calentita, dijo. Tu casa es muy calentita, vamos a agregarlo. Muy grande. ¿Cómo, profe? ¿Lo que le faltó a la historia o lo que tiene? Datos que pudiéramos agregar a esta lista de cosas. Ojo, que en ningún momento estamos criticando las historias que nos cuentan. No estamos diciendo que les falta o les sobra algo, sino que estamos diciendo, me falta agregar este dato que me entregó la historia y que yo no lo estaba mencionando. ¿Se entiende la diferencia? Espero que sí. Le vamos a agradecer también a Marta que nos contó su historia, donde vive, ¿cierto?, con su esposo en una casita pequeña pero acogedora. En el chat me están diciendo, se retiró Jimena y Fabiola está escribiendo parte de su historia. Hay algunas manos levantadas. Ana tiene su manito levantada. ¿Nos quiere contar su historia? Sí, profe. Ya, dame un segundo porque voy a armar otro cuadrito para que podamos ir tomando apuntes de su historia. Ahí estamos. Cuéntenos, ojalá que tenga título o invéntele un título para que así sea más entretenido. Y espero que esté bien también. Yo creo que sí. Ya, dice, recuerdos del ayer en el campo cerca de Valdivia. A mis 60 años, hoy me recuerdo a mis queridos abuelos, que desde chiquitita estuve viviendo con ellos, por muchos lugares, en casas de inquilinos. Con lo poco que ellos tenían, jamás me faltó cariño y amor. Los tres éramos muy felices. Recuerdo que él jamás se sacaba las botas de agua y en verano le cortaba más de la mitad de las botas y le quedaba como zapato. Y cuando ya entré a los 7 años al colegio, mi abuelo pasaba a dejarme frutas y chocolate para verme. Eso. Muchas gracias, qué linda historia. Ay, me emocioné. Sí, se le escucha emocionada, pero está muy linda su historia. Nuestra compañera, ¿cierto, Ana? Se fue por un camino distinto, eligió la segunda temática, que era un recuerdo de la infancia, me parece genial, y vamos a ver qué nos contó desde este análisis de localizar información. Primero, ya ni siquiera le estoy preguntando porque todos estamos usando el narrador protagonista.
¿qué datos podríamos localizar en esta historia? ¿Qué Profe, y información? terminamos todos emocionados. Sí, yo me emocioné harto con esto, porque también pensé en mis abuelos. Eh, y bueno, tratemos de avanzar. Eh, ¿Qué cosa podríamos destacar como dato que nos cuentan esta historia? Que vivía con sus abuelos. Que Vivía nunca con... le faltó Que tiene un, cariño ni amor. que tiene un recuerdo muy lindo de sus abuelos. A ver, ojo con ese último comentario. Cuando decimos tiene un recuerdo lindo de sus abuelos, resulta que esa es una opinión. Y es una opinión totalmente válida. No estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, no es un dato que yo pueda localizar, que yo pueda decir, aquí está esta frase, sino que estaríamos pasando a la segunda habilidad, que es reflexionar, que es pensar qué es lo que estoy entendiendo de esta historia. Entonces, decir que tiene un lindo recuerdo de sus abuelos no es un dato localizable, sino que es una reflexión. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, hoy día la pregunta es, ¿qué datos puedo localizar? ¿Qué datos puedo encontrar textuales en la historia? La fruta y el chocolate que le iba a dejar al colegio. El abuelo le llevaba frutas y chocolate al colegio. ¿A qué edad entró al colegio? A los A los 7 años. años. A los 7 años. 7 años. Vivió en Valdivia. ¿Dijo que era en Valdivia? No, Cerca de afuera de Valdivia. Valdivia, en un Algo lugar así, fuera de para el Valdivia. A los campo. 7. Para el campo. Ah, pero cerca de Valdivia. Ya, a las afueras de Valdivia. Entonces, estos son datos que yo puedo, si yo tuviera el texto en mis manos, ¿cierto? Yo podría ir a buscarlos y encontrarlos dentro de lo que nos están contando, ¿ya? Ahora, ¿Y las botas cortadas, profe? buen dato también. Tu abuelo usaba botas todo el año. En el verano las Y en el cortaba. verano, Verano, las cortamos. botas para que parezcan zapatos. Zapatos. Se me había olvidado. Qué lindo eso. Acá Qué en lindo el ese campo, recuerdo. donde vivimos a esas botas que las cortaban, les llamaban las mococas. ¿Cómo les llamaban? Mococas, así les decía mi suegro. ¿Y alguien más ha visto eso? ¿Que corten las botas? Mi papá Sí, las profe. corta. Acá le dicen las chocas, todavía las cortan. Todavía. Mi papá usa las Son los botas y las únicos corta. zapatos. Sí, acá también. Son los únicos zapatos impermeables. Mi cuñado las corta y les hace un hoyito en la punta en verano. Y le quedan. Tiene chalas incluidas. Claro, De la todo chala bota. se puede con botas. Como la Sí, sala acá de he visto goma Eva. a mis vecinos que cortan la bota. Se ven geniales. Se ven, es un... Pucha, se van a reír de mí, pero yo no lo había visto nunca en la ciudad. Y me parece una increíble idea. Capaz lo voy a buscar. Porque sí, pues cuesta pillar zapatos impermeables porque algunos dicen que son para el agua y se pasan igual. Pero bueno. Oye, les damos muchísimas gracias a Marta que nos contó esta historia y que por lo que yo me di cuenta, a varios les gustó harto. A la compañera Ana. Perdón, Ana, toda la razón, discúlpenme. Ana, discúlpenme, me confundió el nombre. Ya, muchas gracias Ana por su historia. Hay una historia que está en el chat y que la voy a leer rápidamente. Dice, el año 22 nos cambiamos de ciudad, lo cuenta Fabiola.
Teníamos 2 perros, los cuales los traíamos en su misma capital atrás en la camioneta. En la carretera se voló el techo de la casa de los perros en un peaje, nos avisan que solo venía un perro encima de todas las cosas que traíamos, nos devolvemos a ver si lo encontrábamos. Luego de dar la vuelta, más bien hacer nuevamente el viaje desde donde salimos, no pudimos encontrar. Muy triste, seguimos nuestro viaje. Por redes sociales no me cansé de buscar hasta que una persona me contactó por Facebook y me dijo: en tal lugar hay un perro igual al que yo había publicado. Sin pensar viajamos. Más de 500 kilómetros, ya que esto sucedió en Linares y nosotros nos mudamos a la región de Los Ríos. Hoy es nuestro perro regalón. Lloramos mucho por el perro. Oye, yo pensé que esta historia iba a terminar terrible. Qué bueno que terminó bien. Ya me imaginaba un final muy triste. Y a propósito de esta historia que acabo de leer del chat que nos contó Fabiola, rápidamente, ¿qué datos vamos a destacar? Primero, que es una narradora protagonista. El peaje, profe. Pasaron por un peaje. Los perros. En el año 2022. El año 2022. Los perros. Se cambiaron la Podemos dirección de los ríos. Un perro cayó del auto, o de la camioneta en realidad. Denme un segundo. ¿Podríamos decir que los perros igual son protagonistas de la historia? No son protagonistas, son personajes. Porque la protagonista es la que nos está contando la historia de cómo vivió desde su perspectiva el cambio y la pérdida de su perro. Ah, ya. Podemos rescatar también, profesor, ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir? podemos rescatar también, profesor, el exceso de confianza que, no sé, yo me subí en mi casa, amarré mis perros, los dejé encerrados y de ahí llegué solo hasta mi destino y me di cuenta que nos faltaba un perro. ¿Puede ser exceso de confianza también, o no? Pasa lo mismo que le comentaba delante a otra compañera, de que si yo quiero localizar información, tiene que ser este dato que está dicho, está escrito. Ahora, el sentido que yo le doy puede ser una interpretación. En este caso, hay una forma de preguntarme a mí mismo qué estoy pensando yo de esta historia. Eso es una interpretación que puede estar muy correcta, muy válida, pero es un ejercicio distinto. Aunque en la historia dice que se devolvieron a buscar al perro, no lo encontraron, y que después cuando les dijeron dónde estaban, lo fueron a buscar. Entonces no sé si hay tanto exceso de confianza. Profe, ¿y el chofer que manejaba la camioneta, aunque no se nombraba, estaba? Es un personaje también de la historia. Es un personaje, es como un personaje invisible porque no fue nombrado, pero estaba. Exacto. Después encontraron al perro y esto venían desde Linares. Estos son los datos. ¿Cómo se llama? Canal de comunicación, las redes sociales. Usaron redes sociales para buscar al perro. Y esos son datos concretos que podríamos encontrar en esta historia. Profesor, Oye, ¿sí? yo tengo una historia, pero es como un poco dramática. No sé si como, a ver, no la cuento así como con edad ni así como lo han hecho los demás, sino que es como, a ver, una experiencia así como mamá. Si usted la quiere contar, está bien. Sí, pues quiero contarla porque quiero saber cómo podría recolectar datos, así como lo está haciendo con los demás, porque como no es tan parecida. Ya, ojo que con la hora que tenemos va a ser la última historia, así que antes de darle la palabra voy a leer 2 que están en el chat, las voy a leer rapidísimo. Parece que hay gente que quería leer su historia también. Camila, creo que quería leernos su historia. Sí, yo creo que todo. Sí, ya. pero sí,
Bueno, yo por lo menos casi ocupé una hoja de mi cuaderno. Igual podemos comenzar la próxima clase con un par de historias más. Ya no se preocupen, que podemos seguir leyéndonos. Voy a leer en el chat rápidamente. Dice, mi hija pequeña, mi pequeña niña desde que nació fue muy querida, regalona por ser la primera nieta, por ambas familias creció mucho, llegó la hora de ir al jardín, aprendió mucho, ahí se lo reina del jardín, se veía hermosa mi pequeña niña, siguió el colegio, la enseñanza media, hizo buenos amigos y se licenció de cuarto medio. Luego hizo un descanso por 2 años, postuló a la universidad, quedó seleccionada, ella estaba muy feliz y dichosa por haberlo logrado. Ahora cursa 3er año de universidad y está orgullosa. ¿Qué datos podemos sacar de aquí rápidamente? Que fue la primera nieta, que era regalona, que entró al jardín, que hizo la media, que se tomó 2 años y que está en 3º de la universidad. Son los datos concretos que yo puedo localizar. La segunda historia dice, cuando tenía 20 años me fui a Osorno, dejé mi pueblo, que es Los Lagos, donde nací y me crié. Llegué a esta ciudad donde me recibió un amigo en su casa. Trabajé, me adapté, conocí gente, hice amistades. Después de 10 años volví a mi pueblo, donde llegué a la casa de mi madre y aquí estoy trabajando y ahorrando para tener mi casita. ¿Qué datos sacamos de aquí? Que se fue hace 20 años a Osorno, que 10 años después volvió, que vivió donde un amigo al principio en Osorno y que hoy día está ahorrando para comprarse una casa. Datos puntuales. Vamos a escuchar la historia ¿de quién era la compañera? No me acuerdo. Camila. Vamos a escuchar la última historia. Y la próxima semana, Camila, nos quedamos con su historia al principio de la clase, ¿vale? Sí, profe, me interesó la de la compañera que viene ahora porque dice que es diferente a la que se ha escuchado. Sí, por eso démosle el paso a ver con qué nos sorprende. Vamos a escuchar. Sí, está interesante. Ya, dice, bueno, después de años que viví donde mis padres, emprendí una vida ya sola. No fue fácil, pero la vida nos enseña a seguir adelante. En ese entonces llegó mi primera criatura, que es mi hijo, y automáticamente maduré. Se presentan obstáculos, pero los hijos te hacen ser más fuerte para ir venciendo todo. Y después de eso empecé a vivir muchas etapas y cambios, a veces tristezas, pero siempre aprendí que habían soluciones en las cosas que vienen con los hijos. Porque para una madre no hay ventaja para rendirnos. Así que de todo esto uno va agarrando experiencia y después vienen más hijos donde ya uno ya se siente más preparada y todo ya es mucho más fácil desde la primera experiencia y es donde nunca uno puede decir que uno nunca se va a arrepentir de haber tenido a los hijos. Por más difícil que se ponga en el camino, hay que amar todos los hijos, pero siempre queda la primera experiencia del primer hijo, porque uno nunca aprende a ser madre por primera vez. Eso es, profesor. Entonces, cuando es como una historia, es como algo dramático. Muchas gracias por contarlo. No sé si decirlo dramático en realidad. Yo creo que más que dramático es una experiencia que si bien cada uno la vive de forma un poco distinta, criar hijos, sobre todo para las madres en nuestro país, es una cuestión difícil. Es un asunto complicado donde muchas veces se llevan gran parte de la tarea. Sí, es un gran reto. Si bien en su historia hay un relato, hay una narradora, son poquitos los datos que podemos ubicar y decir, este dato lo puedo guardar, porque no se refiere a años, a cantidades de tiempo, a lugares, sino que hay una historia con una narradora que más bien reflexiona sobre su experiencia con la maternidad, ¿cierto? Podríamos hacer una lectura de esta historia donde incluyamos la reflexión, la interpretación de esto, pero como ejercicio de localizar información está un poquito más difícil. No porque esté mala su historia, sino que porque es una historia de un carácter diferente que se enfoca más en esta intención de reflexionar. ¿Se entiende?
Ah, sí, pues. Por eso le Como decía que era decir, medio como experiencia de complicado. vida o experiencia de cómo ser madre. Ese sería el tema, quizás, ¿cierto? Como la reflexión de la maternidad, de su experiencia en la maternidad. Sobre todo cuando uno es madre soltera, igual es difícil ser mamá. Claro. Entonces, como decía recién, no es que la historia que nos cuenta esté mal, sino que está observado desde una mirada diferente, porque las historias que contaron antes, ¿cierto? Que nos contó Ana, que nos contó Marta, que nos contó Jimena, aparecían datos concretos. La ciudad, ¿cierto? Las características de la casa, los años, aparecen datos puntuales. Sin embargo, con esta última historia, no aparece el dato específico, sino que aparece la reflexión en torno a la experiencia. Decir, me he sentido de esta manera, me ha costado esto, me dan estas oportunidades, estos aprendizajes, pero no hay un dato fácil de localizar. No dice, este año nació mi hijo, no dice, vivo en esta ciudad, sino que trato de entender como conjunto todo esto y cómo voy llevando esta vida de maternidad y de trabajo. Es una historia diferente, no significa que esté mal, sino que se estructura de forma Es como una más reflexión. enfocada a la reflexión. Eso iba a Una decir. reflexión en Profesor, relación a la experiencia de maternidad. Una cosa. profesor, Diga. entonces puedo decir que no está mal esta historia, pero usted está enseñando que una historia tiene que ser un poquito más concreta, algo así. No es que tenga que ser así, sino que el ejercicio de hoy se trataba de localizar, de buscar datos. Entonces, ya, okay. Es una historia que está súper bien, que en verdad está súper interesante de escuchar, pero para el ejercicio de hoy no funcionaba tan fácilmente. Hubiese cambiado si le hubiese puesto la fecha en que nació el hijo, cuántos años tenía el hijo, O en a qué qué edad lugar tuvo su vivió. segundo hijo, de dónde era, a lo mejor esa faltó. Para el ejercicio de hoy habría sido más fácil, pero yo no creo que le haya faltado, sino que es una historia con una mirada distinta nomás, con una Pero mirada es que profe, pero es que usted está diciendo que cada uno contemos una historia. Cada uno tiene su historia, ¿cierto? Sí, Y esa es la historia de ella. exacto. Por eso digo, no es que esté mal, no es una mala historia, es buena, es bonita, Lo que se reflexiona. puede claro, lo que se rescata en esta historia es una reflexión. Exacto. Pero ¿A qué se refiere que faltó información? no le faltó, sino que nosotros como lectores o como las personas que estamos escuchando, no tenemos de dónde sacar datos concretos que haya dicho la historia, pero no es porque esté mal, sino que porque para contar historias hay infinitas formas posibles. Y la forma que eligió la compañera apunta a una reflexión, ¿cierto? Un poco más desde lo que siente antes que de los datos concretos que otros compañeros sí usaron para contar su historia. No está mal, está súper bien. Solo que está estructurada su historia de una forma diferente y es súper válido. No hay una receta de cómo hacer una historia, sino que hay millones de formas posibles. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Súper. Chiquillos, chiquillas, yo dejé de presentar mi pantalla hace unos minutos porque ya estamos en la hora. Como dije delante, me parece que hay varios... Pasó súper rápido la clase, profe. Estaba entretenido. Pero mire, la próxima semana podemos partir recuperando algunas de estas historias si es que se motivan ustedes mismos, ustedes mismas a contarnos lo que hayan escrito. ¿Ya? De las compañeras que no hemos contado.
Exacto, de los que aún no han contado su historia. Y podemos seguir trabajando con la lectura de textos narrativos para poder usar esas historias que ustedes tienen ya escritas en su cuaderno. ¿Vale? Por Vale, hoy día profe. ya Dejar el estamos en la título de hora. mi historia. Igual es narrador protagonista. Ya, pero Yo tiene le- otros detalles, le así que dejaré el vamos título. a escucharla igual. La No, escuchamos la próxima semana. Por hoy Sí. día vamos a llegar hasta aquí. Que tengan una bonita semana. Ojalá que Nos vemos. descansen, no pasen frío, Buenas abríguense. noches, profe. Conversamos la próxima semana. Buenas Chao, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches. Que estén Ya muy todos. bien. Tengan un buen fin de- una buena semana. Buena semana igual, que descansen. Chao, chao.